Bueno, ahí empezó a grabar. Buenas tardes a todos. Hola Rebeca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás en la parada? Bueno, bueno, hoy vamos a empezar a hablar de un tema que es muy apasionante y a la vez quizás uno de los temas relacionados con esto de lo quirúrgico que más miedo le tiene la gente y que es la palabra cáncer, ¿sí? Ay, cuánto hacía que no hacía esto, voy a compartir pantalla. Acá estamos. Ujú. A ver, compartiendo pantalla. Ahí va. ¿La están viendo la pantalla ustedes? Sí, profe. Bien. Bueno, como les decía, vamos a hablar de quizás las patologías a las que más le teme la gente, pero le temen cuando ya muchas veces es tarde, ¿sí? Cuando ya el médico dice, tenés cáncer. Cuando hay muchos tipos de cáncer que se pueden prevenir. Si uno haría todas estas, cumpliría con todas estas propuestas que tienen los lugares de salud, que es la prevención, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por enterarnos de qué hablamos cuando hablamos de cáncer. Va a tardar un poquito en cargar porque sucede esto, Rosa accedió, ahí estamos. Decía, bueno, ¿y qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cáncer? Cáncer, la palabra cáncer implica hablar de muchas enfermedades que todas se caracterizan por el crecimiento descontrolado de células, me parece. Ahí estamos. Me parece que es algo cortada, ¿no? Sí, un poco, profe. Se ve la pantalla igual. Ah, bueno. Entonces decía que cuando hablamos de cáncer, y lo que yo digo, que todo cortado. A ver, ¿qué podemos hacer? Yo no lo escucho tan cortado, profe. ¿No? Bueno, entonces es la imagen. A ver, voy a ver si puedo, me saco yo de la imagen que va a otorgarme. Ah, pero no puedo sacar el video porque si no sacaría el preci. Bueno, decía que hablar de cáncer es hablar de muchas enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que estas células anormales, ¿de dónde aparecen? ¿Cómo es que se sucede este fenómeno? Bueno, es a través de una mutación en la genética de la célula que hace que una célula en su normal funcionamiento pasa a funcionar como una célula que va a causar mucho daño a las células que tiene alrededor y como ustedes saben, de una célula se arma un tejido y de un tejido un órgano y de un órgano un sistema. Y una de las características del cáncer es que es altamente invasivo, no se queda en el lugar en donde se presenta, ¿sí? Si yo hablo de infarto agudo de miocardio, el dañado es el corazón. Si yo hablo de diabetes, el problema lo tenemos en la fabricación de glucagón en el páncreas. Si yo hablo de insuficiencia renal, está puramente eh, limitada al funcionamiento de los riñones. Pero cuando hablo de cáncer, va a haber una mutación primaria de células que van a afectar a un órgano, ¿sí? Que muchas veces va a adquirir esta enfermedad el nombre de ese órgano, cáncer de pulmón, cáncer de riñones,
cáncer de útero, pero el problema es que es invasiva, o sea, se propaga sin control por todo el cuerpo y va a generar otros tumores que son denominados metástasis. Y bueno, lo voy a decir ahora, no sé si lo digo en algún momento de este presi, porque la verdad que esto fue una sorpresa tremenda. Yo no me esperaba estar dando una clase virtual hoy, pero bueno, ¿cómo se da cuenta un cirujano que el tumor que encontró en el cerebro, sí, no es un tumor de la glía, no es un tumor propio de la célula cerebral, sino que tiene que haber un tumor primario en los pulmones, por las características del tejido, porque la invasión se realiza a partir de la mutación de tejido propio del tumor primario, tejido propio del pulmón con metástasis en el cerebro, de riñón con metástasis en la columna, ¿sí? Entonces se convierte en un cáncer de columna, pero que es secundario a un cáncer de riñón. ¿Se entiende? Bueno, las causas pueden ser infinitas, ¿sí? Pero las podemos clasificar con la genética. Ustedes saben que particularmente en estas enfermedades que están encuadradas dentro de lo que uno habla de cáncer, la genética tiene mucho que ver, ¿sí? Pero también tiene que ver causas ambientales y también tiene que ver el estilo de vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la gente que ha trabajado toda la vida en el campo, puede haber cáncer de pulmón por el polvillo de, no sé, de cuando ponen trigo en los hilos o de cuando lo sacan y lo ponen en los camiones, que se desprende un polvillo y que están respirando esa materia. Puede ser de cuando se cría ganado y los grupos de animales son trasladados de un lugar a otro, levantan tierra, que también la persona trabajadora del campo aspira a eso, ¿sí? Se va a desarrollar un cáncer de pulmón. Pero si sus hijos nacieron, fueron al jardín, a la escuela primaria, a la secundaria, y después se fueron o siguieron en la misma ciudad estudiando en un instituto superior, que no estuvieron en contacto, su vida no fue 100% en un lugar de campo, se produce el corte necesario para que esta enfermedad deje de ser genética, ¿sí? Y se convierta en meramente ambiental. Y relacionados con el estilo de vida, yo creo que no tengo mucho que decir cuando digo cáncer de pulmón, ¿no? El primer gran actor del cáncer de pulmón es el tabaco, la nicotina, ¿sí? Fumar, el hecho de fumar. Y el fumador activo, y a su vez, ahora no tanto, por suerte, pero no hace tantos años atrás se fumaba dentro de la vivienda, dentro de los vehículos, y existía el fumador pasivo, ¿sí? Que no prendía un cigarrillo, pero que estaba permanentemente inhalando el humo del cigarrillo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, ¿saben a qué nos tenemos que orientar? Y salir a decirle a los chicos adolescentes, no hagas eso, es preferible que te fumes un cigarrillo, es preferible, mirá lo que voy a decir, es preferible que te fumes un porro de vez en cuando, pero no vapees, no a los vapeadores, ¿sí? Hay chicos que desarrollan primero una enfermedad fibromatosa en el pulmón, ¿sí? Tipo la fibrosis, y que puede degenerar en un cáncer. Pero ya hay evidencia de población muy joven internada en terapia intensiva con una insuficiencia respiratoria aguda, grave, debido a los vapeadores.
si esa persona sigue vapeando por el resto de su vida, va a terminar con un cáncer de pulmón gravísimo, porque si ya hizo una insuficiencia respiratoria, ya tiene la mucosa del pulmón alterada, ¿sí? Muy bien. Factores de riesgo. Bueno, como decíamos recién, tiene un poco que ver lo que lo causa con los factores de riesgo, van como de la mano, ¿no? La genética, la exposición a sustancias cancerígenas, como el cigarrillo, como el cemento al trabajador de obra, el polvillo que genera la actividad de campo, bueno, los vapeadores. Eh, Limpiar con lavandina y detergente en un ambiente cerrado. ¿Ustedes sabían que la mezcla de lavandina y detergente provoca el mismo gas que generaban las bombas de la Primera Guerra Mundial? ¿Lo No, sabían? no sabía. Yo no sabía. Bueno, hay que saberlo, Mm. porque no sé ahora, pero por ejemplo, yo he visto a mi mamá generar unas espumas impresionantes cuando limpiaba el baño y era porque estaba mezclando lavandina con detergente. Y es altamente tóxico. De los productos para limpiar hoy, los quitasarros son peligrosísimos para las intoxicaciones. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Varían según el tipo de cáncer y la ubicación, ¿sí? Pero hay algunos que son muy propios de todos los tipos de cánceres. Para los que llegaron tarde, les dije a los chicos que se conectaron un poco más temprano, que aparte de que se les va a cortar a los 40 minutos este Zoom, pero nos volvemos a unir por el mismo link. Les decía yo que cáncer implica un montón de enfermedades que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero en líneas generales se caracteriza por fatiga, la persona se siente cansada, por pérdida de peso sin causa aparente. O sea, a ver, yo veo, vamos a ingresar a Xiaomi 220116TG. ¿Quién será? Cuando yo ponga el presente, ¿qué le pongo a esa persona? Em, Decía, pérdida de peso sin causa aparente. O sea, a ver, yo la veo un poco más delgada la profe Lucero. Ah, sí, está haciendo una dieta que es libre de harina de trigo, porque sí, porque quiere adelgazar, porque le teme a la... Es una cosa. Y otra cosa es ver que adelgazó en 1 o 2 meses un montón y preguntarle, ¿vos estás haciendo dieta? No, como de todo, pero no sé lo que me pasa, porque pierdo de peso a pesar de lo que como, me siento muy cansado y puede haber cambios en las características de la piel, ¿sí? Se vuelve como, el aspecto de la piel se pone como seca y dura y como de un marrón gris, es extraño. Rebeca accedió a la sala de espera, ahí la admitimos, muy bien. Bueno, sí, así que a recordar, fatiga, pérdida de peso sin causa aparente y cambios en la piel. Bueno, le podemos agregar dolor también. Los tipos de cáncer, dijimos que hay muchos tipos de cáncer y cada uno con características distintas y diferentes modalidades de tratamiento. Por ejemplo, carcinomas, tumores malignos que se originan en los tejidos epiteliales como la piel o los órganos internos. Un sarcoma, también tumores malignos que se desarrollan en tejidos blandos como músculos, tendones y grasas. O sea que si yo voy a hablar de carcinoma, voy a estar hablando de piel o de mucosa, de órganos internos. Si hablo de sarcoma, voy a estar hablando de tejidos blandos, músculos, tendones y grasa. ¿Sí? Pero es maligno. Un linfoma, vamos a estar hablando de cánceres que afectan al sistema linfático, formado por ganglios y vasos linfáticos.
como, no sé si habrán escuchado mencionar alguna vez, linfoma Hodgkin o linfoma no Hodgkin, uno más malo que el otro. No pretendo que hoy salgan expertos en, en tipos de cáncer, pero sí que conozcan que hay uno famoso que se lo categoriza por Hodgkin, que es quien lo estudió, es tal cual lo describió Hodgkin, es un linfoma Hodgkin, y si no tiene las mismas características de funcionamiento, de actividad, es un no Hodgkin, uno peor que el otro. La leucemia. Bueno, enfermedad temida por mis hermanas y por mí, si las hay, porque mi mamá, bueno, se fue. Mi mamá murió de leucemia. Entonces, con esta cuestión de la genética, mis hermanas y yo, todas esperábamos a llegar a los 48 años a ver qué nos pasaba. Bueno, hasta ahora yo soy la más chica, 61 años, no nos ha pasado nada. Es un cáncer de la médula ósea que afecta la producción de los glóbulos blancos y su función en el sistema inmunológico. Pero como les dije al principio, todo cáncer no se conforma con estar en un órgano, ¿sí? Se desplaza hacia otros órganos o a otros componentes, y es el caso de la leucemia, ¿sí? La leucemia, uno debe mirar los glóbulos blancos a ver cómo los tiene, pero depende del tipo de leucemia que se desarrolle. Puede suceder que tenga afectadas también las plaquetas, que de pronto se vuelva anémico, ¿sí? Que tenga pocos glóbulos rojos. Y por supuesto, esto va a afectar, al tratarse de los glóbulos blancos, va a afectar el sistema inmunológico de la persona. Va a tender a contraer otras enfermedades clínicas no cancerígenas, pero porque tiene bajas las defensas, eh, afectadas las defensas, vamos a decir, porque puede tener muchos blancos también. El cáncer de piel es uno de los tipos más comunes de cáncer y puede presentarse de diferentes formas, como un melanoma, un carcinoma vasocelular, un carcinoma de células escamosas. A ver, todo esto se lo estoy diciendo yo como para que el oído de ustedes se vaya familiarizando con todo esto, ¿sí? El día que yo tome el parcial, o quienes les toque rendir final, no les voy a pedir, con que me sepan decir algún tipo de cáncer está muy bien, porque realmente es muy grande la variedad de enfermedades que aplican a cáncer, ¿sí? Melanoma es un tipo agresivo de cáncer de piel que se desarrolla a partir de los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel, que va a generar en esa zona regiones de piel que pierde el color, ¿sí? Como si tuviera un albinismo, pero en la piel. Un vaso celular es el tipo más común de cáncer de piel, generalmente causado por la exposición prolongada al sol. Pero atenti, que el sol, lo malo del sol son los rayos UV, ¿sí? Ustedes esto lo sabían. Y quien irradia a mansalva rayos UV es la lamparita en la que meten las manos las chicas que se hacen las uñas, ¿sí? Para el secado y el pegado rápido, esas lamparitas son rayos UV. Y precisamente el CONICET, la República Argentina, fueron de los primeros investigadores que demostraron que esas lamparitas, en donde te dejan divinas las manos, usadas frecuentemente, pueden generar un cáncer vasocelular. Bueno, y el cáncer de las células escamosas es otro tipo común de cáncer de piel que se origina en las células escamosas de la dermis. Tratamientos del cáncer. Bueno, varía según el tipo y la etapa de la enfermedad e incluyen opciones como la cirugía, la radioterapia, la quimio y otras terapias dirigidas como la hormonoterapia, la inmunoterapia, ¿sí? Eh,
La cirugía tiene dos fines. Uno es curativo, es extirpar el tumor, y zonas hasta donde el cirujano cree que son zonas sanas, ¿sí? Para asegurarse que sacó todo el tumor. Y la otra razón por la que se puede operar una región con cáncer es para cuidados paliativos, ¿sí? Ya no hay más nada que hacer porque esa persona está toda invadida por la enfermedad, pero si se saca del órgano más afectado el tumor que lo está afectando, va a tener una mayor calidad de vida el tiempo que le quede por vivir, ¿sí? No es curativo. La radioterapia es la famosa irradiación. Habrán escuchado ya decir que tal persona se está haciendo rayos por el cáncer, ¿sí? Es la irradiación con rayos X que va dirigida al tumor, lo mismo que la quimioterapia, pero que no es selectiva, ¿sí? No solo va a destruir tejido canceroso, sino que va a destruir tejido sano. Lo mismo sucede con la quimioterapia. Y las terapias dirigidas, ¿qué significa esto de terapia dirigida? ¿Dirigida a qué? Precisamente el tipo de cáncer. Por ejemplo, si intervienen hormonas en el tipo de cáncer, obviamente la terapia va a ser hormonal. Si se trata que afecta la inmunidad, la terapia va a ser inmunológica, ¿sí? Va a tener interferón o cualquier otra sustancia que aplique para el cáncer, para el tratamiento del cáncer dirigido. Bueno, les decía recién, la cirugía es uno de los tratamientos más comunes y se utiliza para extirpar tumores o tejidos afectados por la enfermedad, con fines curativos o paliativos. ¿Sí? Cualquiera que quiera decir algo, se habilita el micrófono y lo dice. ¿Sí? ¿Estamos? Así la clase no es unilateral. Me hace acordar mucho a la pandemia esto, yo así como sin que ustedes me vean dándole de comer a Ramírez para que Ramírez no se me tire encima y esto de estar encerrada en mi casa entre estas cuatro paredes me hace acordar mucho a la pandemia. Bueno, Es un déjà vu, profe. ese sí, un déjà vu bastante real. Eh, sí, sí, sí. Bueno, ahora Ramírez lo estoy mirando por el vidrio de aquella puerta balcón, se reacostó, se reacomodó acá atrás mío. Eh, bueno, la radioterapia utiliza radiación de alta energía para destruir las células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores, siendo un tratamiento localizado. Pero recuerden lo que les dije, es bastante localizado, pero no perdona células sanas que estén cercanas. ¿Ok? Entonces va a haber sintomatología propia de la persona que está en tratamiento con radioterapia. ¿Sí? Por ejemplo, la rectitis, ¿sí? Una inflamación del recto posactínica, administración de rayos. ¿Y qué significa esto? Mucho dolor en el recto, aunque la irradiación era para, por ejemplo, el útero o la vejiga, mucho dolor en el recto e incapacidad para eliminar las heces, ¿sí? Que terminan en una impactación, obviamente, porque si la persona no, dice su reunión terminará en 10 minutos. Reitero que entramos con el mismo link y si no logramos entrar con el mismo link, genero otro, ¿sí? Eh, Decía, la rectitis postactínica le voy a dar clic a actualizar a ver qué significa actualizar. ¿Lo están viendo ustedes? ¿Su reunión terminará en 10 minutos? Ah, no, no, a mí no me sale, pero Bueno, ahí les voy a seguramente A les mí sale. actualizar a tampoco. ver qué sucede. En una de esas nos deja conectados otro tiempo más. O en una de esas me saca. Decía, esto de la rectitis posactínica es muy frecuente en la irradiación de tumores de vejiga o de útero. Y bueno, ¿y cómo se trata esa rectitis? Con corticoides, ¿sí? Se realizan enemas con hidrocortisona y
pide, se le solicita a la persona que permanezca por lo menos 15 minutos con esa micronema, tipo enemol, por ejemplo, le ponemos una hidrocortisona a un enemol, y se le pide que permanezca por lo menos 15 minutos en reposo, 15, si tolera media hora mejor, si tolera 45, mucho mejor, porque va a haber más impregnación de la medicación en la mucosa del recto, eh, porque la idea nuestra, en este caso, no es la evacuación, sino la desinflamación provocada por la radioterapia. Bueno, para los que se sumaron tarde, les cuento. Lo estoy grabando al video este, así después lo puedo subir al grupo para el que no pudo estar en la clase, lo tenga para cuando eh, tome parcial. Que la verdad que ni me acuerdo cuándo es el parcial, si es el miércoles que viene, si es el otro, ni me acuerdo. Bueno, la quimioterapia. Emplea medicamentos para combatir el cáncer, interfiriendo en la división celular y la propagación de células cancerosas en todo el cuerpo. Pero vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Es medicación, ya lo habrán visto en farmacología, que requiere de un alto respeto en la preparación y en la administración, porque no reconoce células malignas de las benignas en la región en donde está. Pero si nosotros tenemos un derrame de medicación cuando la estamos preparando, no solo que tenemos que poner el lugar en donde que entró en contacto la medicación de nuestro cuerpo en una ducha, en una canilla, en un lugar donde corra mucha agua para sacar la medicación, sino que además debemos avisar inmediatamente del evento adverso en nosotros. Se me derramó no sé, una de las medicaciones que estaba preparando. Pero también hay que tener mucho cuidado con el usuario. ¿Por qué? Porque es medicación que generalmente va, si estamos interviniendo nosotros, es un 100% de posibilidades que la medicación es intravenosa. Entonces tengo que tener mucho cuidado, tengo que estar muy seguro, segura de que estoy realmente en vena. Si yo voy a administrar un citostático, voy a hacer un tratamiento quimioterápico, tengo que tener un muy buen retorno venoso para que fluya esa medicación. Porque si trasvasa la vena porque está rota, va a lastimar todo el tejido que se está impregnando con la medicación y hay evidencia de amputación de brazo por lisis secundaria a trasvasación de quimioterápicos y bueno, y de juicio a la enfermera perdido, ¿sí? Por la enfermera. Profe, por este tema que a algunos se les hace vía central, ¿Cómo? es por este tema que a algunos pacientes se les hace directamente una vía central. Claro, claro, sí. Después tengo otro presi que lo tengo reservado para la segunda parte de la clase, que creo que lo tengo incorporado. Hay unos catéteres que se implantan, ¿sí? Subcutáneos, un portacat se llama. Eh, bueno, no me va a dar tiempo de escribirlo, después se los voy a escribir. Sport, P-O-R-T-H, Port A, CAT, C-A-T-H, ¿sí? Que va por debajo de la piel, el portacat, y que se usa unas agujas especiales que se llaman de Huber o tipo Huber, que son microscópicamente redondeadas en su punta. Nosotros no le vemos la redondez a la punta, pero la tiene redondeada para no lesionar demasiado la piel y mucho menos aún la membrana del catéter, ¿sí? Que lo vamos a pinchar en varias oportunidades, porque lo vamos a usar en muchas oportunidades en los tratamientos. Entonces, esta redondez en la punta de la aguja protege
la piel del usuario y protege la membrana del catéter. Bueno, las terapias dirigidas atacan selectivamente las células cancerosas al dirigirse a características específicas de estas células, minimizando los efectos en tejidos sanos. Por ejemplo, la hormonoterapia, ¿sí? Si es un cáncer que tiene características glandulares, características de alguna hormona segregada por una glándula, no hace tanto que se está haciendo esto, ¿eh? Lo mismo que la inmunoterapia. Se hace específicamente la hormona contraria, que es la que atraparía la hormona que está generando el desarrollo. ¿Sí? Eh, a mi Bueno, suegro le aplicaban ese tipo de inyección, que ajá, tenía cáncer de próstata, y claro. se le daba esa inyección para que no generara, no me sale ahora la hormona masculina, testosterona. Testosterona, Ahí está. No claro. generaba testosterona y eso hacía que se detuviera. Claro, ahí va. Me estoy riendo porque me estoy escapando de la cámara porque está llorando Ramírez, no me estoy riendo de vos. Es muy serio y muy interesante lo que acabas de decir. Es así, es así. A los varones se les mide la testosterona y a las mujeres la progesterona los estrógenos y otras hormonas. Bueno, nos quedan 2 minutos. Y la prevención, la famosa prevención, ¿sí? Es tan importante, ¿sí? Como todo lo que tiene de hincha pelota lo tiene de importante, porque yo no creo que haya mujer a la que le guste ir al ginecólogo una vez por año. ¿Sí? No es ay, hoy tengo ginecólogo, qué suerte, qué lindo. No, porque incluso cuando a mí me gusta ir al médico, porque el médico clínico es lindo, el ginecólogo puede ser el más lindo de todos, que siempre vamos a estar incómodas, ¿sí? Por el tipo de actividad que ellos llevan a cabo en nuestra intimidad y que lo hacen con tanta naturalidad ellos, ¿sí? Yo me acuerdo que después del parto de Juan Pablo, a mí me atendió el que era el jefe del servicio, que después era el director del hospital, el doctor de Uriarte, y el pediatra era el jefe de la neonatología, compañero mío de servicio. Y yo después cuando me los encontraba en el servicio decía, ay Dios mío, este tipo me vio dilatada, porque para colmo el doctor Duriarte le dijo al neonatólogo, mirá, mirá cómo lo saca, vení, vení, se pusieron los dos así a mirarme cómo sacaba yo el chico. Entonces decía, ay Dios mío, ¿qué pensarán? Y obviamente me atreví a decírselo al neonatólogo. Dije, ay Raúl, yo tengo una vergüenza, y me dice, qué boluda que sos, porque si vos te crees que yo ahora te miro la cara y veo otra cosa, no, yo te miro tu cara y veo tu cara, me decía. No tenés que ser tan boluda, pero bueno, nos pasan estas cosas a las mujeres, ¿sí? Pero qué importante es que venzamos esos temores con el fin de estar saludables, que nos hagan un Papa Nicolau, que recibamos las vacunas contra el virus del papiloma humano que termina siendo cancerígeno y la hepatitis B, ¿sí? Qué importante que es que nosotros tengamos esta asistencia preventiva este, que va a mejorar la calidad de vida y el rango de vida. Y tener hábitos saludables, peso acorde a nuestra estatura, tener una dieta equilibrada,